Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Este es el episodio número 20 de esta serie y gracias a todos vosotros, este canal finalmente ha alcanzado a tener los 1000 suscripciones. Muchísimas gracias a todos los que se han registrado y a todos los que continúan visitándonos. No sé si esta serie de videos está sirviendo de algo para alguien, ya que no es más que una charla amateur sobre el violín, pero me gustaría continuar con esto, así que espero contar con vuestro continuo apoyo. Hoy me gustaría hablar del siguiente tema: distintas formas de realizar los cambios de posiciones. Cambio de posiciones es esto. Aunque creo que hay mucha gente que realiza el cambio de la posición manteniendo la forma de la mano izquierda. Observando bien los videos de YouTube, también podemos encontrar a varios violinistas que lo hacen de otra forma. Como la mayor diferencia podríamos definir como mantener o no mantener la forma de la mano izquierda. O si lo expresamos mejor, podríamos expresar como mantener la posición del pulgar o no mantenerla, tal vez. En el video anterior hemos tratado de la importancia de la posición del pulgar de la mano izquierda. Y aparte de la posición básica del pulgar, también había mencionado de la importancia de adaptar la posición del pulgar dependiendo de la necesidad de cada momento. Hoy vamos a hablar de esta importancia de adaptar la posición del pulgar en cada situación y entre ellos la importancia de colocar el pulgar en su sitio adecuado para realizar el cambio de la posición de la mano izquierda. Como ya había contado más veces en esta serie de videos, yo no he aprendido el base del violín con ningún profe, por lo cual no sé cuál sería el método más estándar para enseñar el cambio de la posición. Pero observando los videos en YouTube, como siempre, se nota que la forma estándar del cambio de posición es la de mantener la forma de la mano izquierda, incluso la posición del pulgar. Está claro que siempre hay que cambiar la forma de la mano y la posición del pulgar cuando queremos subir a las posiciones muy altas, ya que para llegar a las notas muy agudas hay que colocar el pulgar debajo del diapasón. O sea, aquí podemos hacer cambio de posición manteniendo la forma de la mano izquierda. Pero ya a partir de aquí, hacia más arriba, lógicamente hay que cambiar la posición del dedo pulgar. Este dedo hay que meter hacia abajo del diapasón, desde aquí hacia abajo, para poder subir otros dedos hacia más arriba. Eso está claro, ¿no? Pero esta es otra historia y no vamos a hablar de esto hoy. Hoy vamos a dividir en dos tipos como distintas formas de realizar el cambio de la posición. Llamaremos tipo 1 cuando hacemos el cambio de la posición más o menos manteniendo la forma de la mano izquierda. Y llamaremos tipo 2 cuando lo hacemos cambiando la forma de la mano izquierda, en concreto la posición del pulgar. El tipo 1 es esto: hacer el cambio de posición manteniendo, por ejemplo, esta forma de la mano izquierda. Sin cambiar la forma, imagino que muchos de vosotros estáis acostumbrados con este tipo. Tal vez este tipo es más fácil de empezar, pero aún así, cuando empezamos a tocar muchas obras distintas,
Imagino que en muchas ocasiones nos encontramos con cierto límite o con cierta incomodidad con los cambios de las posiciones. Tal vez para los que están estudiando el violín con un profe, es algo normal y común emplear el otro tipo 2 para mejorar o ampliar la posibilidad de los cambios de las posiciones. Pero para los que estamos estudiando solo, sin ayuda de nadie, en muchos casos nos encontramos con una barrera que nos impide avanzar más con la técnica del cambio de las posiciones. Bueno, es lo que me pasaba a mí. Así que, como siempre, yo estaba observando en YouTube cómo lo solucionaban los buenos violinistas y me di cuenta de que había muchos que empleaban el segundo tipo para realizar los cambios de posiciones. Para mí, que sigo siendo un principiante del violín, esto ha sido un gran descubrimiento y gracias a esto he podido mejorar bastante el nivel de mi violín. Y tal vez pienso que para algunos de vosotros también serviría de algo este pequeño descubrimiento. Así que os voy a contar de esto hoy. Este segundo tipo se realiza cambiando la posición del dedo pulgar. O sea, primero colocarlo donde le va a tocar estar después del cambio de la posición y luego llevar la mano entera a la nueva posición. Primero se adelanta solo el dedo pulgar y luego le sigue el resto de la mano, que es esto. Antes, el tipo 1 era así. O sea, la mano se mueve así, conservando la forma. Ahora, con el segundo tipo, lo que vamos a hacer es esto. Eh, Antes de mover la mano, dejamos que se adelante solamente el pulgar. El pulgar se adelanta, ¿vale? Y se queda ahí. Y luego sigue el resto de la mano. El pulgar se adelanta. Muy diferente, muy distinto, ¿verdad? A esto yo lo llamo el método de gusano pulgadas. ¿Sabes cómo se caminan los gusanos pulgadas, verdad? El movimiento que hacemos con este tipo 2 es algo parecido. Eh, Os enseño de otro ángulo. Lo que hacemos es así. En vez de mover así, se mueve y ahora las ventajas que tiene este método son, uno, se tarda menos tiempo para completar el cambio, ya que una parte de la operación se termina antes de comenzar el cambio. Eh, una parte se refiere al cambio de la posición del pulgar, claro. O sea, cuando movemos el pulgar así, ya está hecho una parte del movimiento. Luego queda solamente hacer así. En vez de hacer de golpe todo así, preparando primero así y mover. Así, una vez que esté bien preparada, luego el resto de la maniobra necesita bastante menos tiempo. Y dos, puede que se mejore la exactitud del cambio de la posición, ya que se efectúa el cambio solo con el movimiento de la mano y no con el movimiento del brazo. Eh, Cuando hacemos el cambio, manteniendo la forma de la mano izquierda, el movimiento principal se hace con el brazo. O
se mueve así, con el brazo. Pero con el segundo tipo se hace, o sea, más bien con el movimiento de la parte de aquí hacia arriba. Así. No se nota mucho el movimiento del brazo, ¿verdad? Y tres, puede que se reduzca la presión y la fricción que suele producirse entre nuestro dedo y la cuerda. Para los principiantes, uno de los problemas que tenemos para hacer el cambio de posiciones es que nos cuesta relajarnos y el dedo se queda demasiado pegadito a la cuerda y no se mueve. Para subir a tercera posición, el dedo está o sea, sigue presionando la cuerda y no se mueve bien. Eso es lo que nos pasa a los principiantes. Pero con el segundo tipo, adelantando pulgar y luego seguir al pulgar. Con este tipo, a lo mejor nos resulta más fácil relajar estos dedos, por lo cual podemos, tal vez, podemos evitar que se mantenga la presión innecesaria entre el dedo y la cuerda. Con este método se adelanta el dedo pulgar y luego le sigue el resto de la mano. Pero hay casos en los que le sigue al pulgar solo el resto de la mano y hay otros casos en los que cuando se mueve el resto de la mano, el pulgar también se mueve todavía más. Me explico. Eh, Cuando hacemos el cambio pequeño, como por ejemplo eh, de, de do a re, entonces adelantamos un poquito con pulgar y luego con el pequeño movimiento ya estamos en re. Adelantamos un poquito para volver, adelantamos un poquito con pulgar, con un pequeño movimiento ya estamos en do. En este caso se adelanta el pulgar y le sigue el resto de la mano. Pero cuando se trata de más de, por ejemplo, 2 grados, 3 grados, tal vez eh, el pulgar, aunque va adelantando, tiene que mover más junto con el resto de la mano. Por ejemplo, desde si queremos mover hasta mi, aunque adelantamos un poquito el pulgar, a lo mejor el pulgar también va a mover todavía más hasta poder llegar a mí. Y de todas formas, el pulgar también tiene que trasladarse más con el resto de la mano. ¿Qué sentido tendría el hecho de adelantar un poco el pulgar que el resto de la mano? Pues con el pulgar adelantado y reposicionado en un sitio más cercano al sitio que le va a corresponder después de completar la maniobra, la operación del cambio de la posición se realiza con más fluidez. O sea, eh, si hay que mover mucha distancia, en vez de hacerlo manteniendo esta forma de la mano izquierda, por ejemplo, así también se puede, pero si acercamos un poquito el pulgar hacia donde tenemos que llegar, lo que nos queda eh, de hacer es siempre algo menos. O sea, ya teniendo el pulgar aquí, al final, aunque el pulgar tiene que quedarse un poquito más para acá, pero ya teniendo aquí
el pulgar solo tiene que moverse un poquito más. Pero si empezamos desde aquí, pulgar, tiene que mover hasta aquí. En vez de mover así, mover solamente esta pequeña distancia, nos resulta mucho más fácil completar este cambio de posición. Cuando se trata del cambio hacia las posiciones más bajas, porque hasta ahora hemos hablado principalmente del cambio de notas bajas hacia notas altas, o sea, agudas, de notas graves a notas agudas, ¿verdad? Y ahora, cuando se trata del cambio hacia las posiciones más bajas, si fuera para el cambio de pequeña distancia, podemos realizarlo de la misma manera, adelantando el dedo pulgar. Desde re a do, simplemente adelantar así y seguir. Pero cuando queremos hacer el cambio de posición con más distancia, en este caso podemos contar con la ayuda de la muñeca. Por ejemplo, para pasar desde re hasta sí, en vez de hacer con el adelantamiento de pulgar, también se puede, sin problema. Pero si aquí añadimos una pequeña ayuda de la muñeca, al mismo tiempo que adelantar con el pulgar, ahora lo que podemos hacer es dar un poco de este ángulo. Y luego este dedo hacia donde tiene que llegar. Adelantar, pulgar y al mismo tiempo, con un poco, hay que tirar hacia allí la muñeca y terminar. ¿Vale? Esto nos ayuda muchísimo. Y aunque no empleemos estos métodos de tipo gusano pulgadas, podemos tocar bien el violín. Pero si podemos manejar esto cuando hace falta, seguro que nos ayudaría mucho para mejorar el resultado de nuestra interpretación. Así que si hay alguien que nunca había probado este método, yo le recomendaría que practicara esto también. La verdad es que este método se consiste en separar en dos fases la maniobra del cambio de la posición. La primera parte, que es algo preparatorio, y en la segunda parte se completa la maniobra. Y esto siempre lo hacemos cuando queremos subir a las posiciones muy altas, desde la cuarta o quinta posiciones o por ahí. O sea, desde la tercera, cuarta, quinta posiciones, desde aquí sí, cuando queremos subir más hacia arriba, muchas veces en vez de hacer así, ya dejamos el dedo pulgar por aquí, por aquí. O sea, esto es preparatorio para, para que luego la maniobra que nos quede sea solamente el movimiento del dedo. En vez de hacer dos movimientos a la vez, uno que es el movimiento de pulgar hacia abajo del diapasón y movimiento de dedo, en vez de hacer estas dos cosas a la vez, muchas veces ya dejamos hecho la parte de pulgar y después subir. Esto lo hacíamos todo el mundo, ¿verdad? Ahora, lo que hemos hablado hoy es
hacer algo parecido cuando queremos hacer cambios de posiciones en esta parte del diapasón. Terminar la parte preparativo y luego terminar el resto. Preparar y terminar. Preparar y terminar. Preparar y terminar. Preparar incluso con ayuda de muñeca, terminar. Y así podemos conseguir el cambio más cómoda y rápida en algunas situaciones. Bueno, hoy hemos hablado de la variación del método para hacer el cambio de las posiciones de la mano izquierda. Solo se trata de un pequeño descubrimiento de un principiante del violín. Así que puede que sea una tontería, pero si a alguien le interesa, ¿por qué no probarlo, no? Bueno, hoy, antes de terminar, quiero repetir a expresar mis agradecimientos para todos los que os habéis suscrito en mi canal. Yo había empezado este canal después de perder mi trabajo e ingreso por culpa del COVID-19. Sigo sin recuperar casi nada de mi trabajo que tenía antes, el trabajo de turismo japonés para España, donde vivo yo. Después del COVID, seguimos con la triste guerra de Ucrania y con esto muchos países tenemos el conflicto con Rusia, entre ellos mi país, Japón también. Bajo esta situación, los aviones que conectaban entre Japón y España, que antes volaban por el cielo de Rusia, ahora no pueden volar por ahí y tienen que dar más vueltas. Por lo tanto, además de que se tardan muchas horas más para viajar, cuesta mucho más dinero. Mientras que siga esta situación, no podemos esperar la recuperación del trabajo ni de ingreso. Así que ahora con el logro de 1000 seguidores del canal, gracias a vosotros, por lo menos podemos empezar a tener algo de ingreso y esto es una buena noticia para mí. Aunque sea poquita cosa, algo es algo. Así que a partir de ahora puede que os aparezca más propagandas en mi canal, pero os agradezco que lo aguantéis, ya que así tendré algo de ingreso para seguir aguantando estos días difíciles para nosotros. Bueno, en el próximo video, consejos claves de la mano izquierda 8, vamos a tratar del siguiente tema. 6 razones comunes por las que no podemos tocar bien, incluso después de practicar mucho. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras me gusta y suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos pronto.